Bienvenidos. Este es el espacio de Ciencias Naturales para la escuela secundaria. En las clases anteriores vimos las características de los seres vivos. También vimos que estos están formados por células y que tienen diferentes niveles de organización. En la clase de hoy vamos a ver la clasificación de los seres vivos. Desde la antigüedad, el hombre se interesó por los seres vivos que lo rodeaban y a medida que se descubrían nuevas especies, sintió la necesidad de agruparlos para facilitar su estudio y lograr así una mejor comprensión del mundo que lo rodeaba. El primero que se ocupó de la clasificación de los seres vivos fue Aristóteles, en el siglo IV a.C. En el siglo XVIII, las ciencias tuvieron un auge. Se exploraban nuevos territorios y se descubrían nuevas especies. Carl von Linné, también conocido como Linneo, se ocupó de la clasificación de los seres vivos. Para clasificarlos tuvo en cuenta dos características: el movimiento y la forma de alimentarse. Usando estas dos características, clasificó a los seres vivos en dos reinos: animal y vegetal. Es así que todo ser vivo que se desplazaba y se alimentaba de otro ser vivo era clasificado como un animal, mientras que si permanecía inmóvil y era capaz de producir su propio alimento, era considerado un vegetal. Esta clasificación se utilizó por más de 2000 años, aunque ya presentaba algunas dificultades y era insuficiente. Por ejemplo, uno de los problemas era la clasificación de los hongos. Los hongos no se desplazan, por lo que podrían ser clasificados como un vegetal, pero no son capaces de elaborar su propio alimento, por lo tanto no eran un vegetal. Entonces se planteaba una contradicción. Con el uso de los microscopios, el estudio de los seres vivos avanzó a pasos gigantescos. Años más tarde, en el siglo XIX, se propuso la creación del tercer reino, el reino protista, donde se incluían a organismos unicelulares con características intermedias entre animales y vegetales. Un poco más tarde descubrieron que no todos los organismos unicelulares eran iguales. La diferencia radicaba en sus células. Algunos organismos tenían células con núcleo y otros células sin núcleo. Utilizando esta característica se creó el cuarto reino, el reino Monera, donde se incluían a los organismos unicelulares que tenían células sin núcleo. El último reino que se creó fue Fungi, el reino de los hongos. Debido a su complicada organización celular, hubo que esperar el avance de la microscopía para poder clasificarlos. Repasemos ahora la clasificación de los seres vivos en 5 reinos. En 1969, la clasificación de los seres vivos constaba de 5 reinos, igual que en la actualidad. Si los ordenamos de menor a mayor complejidad, estos reinos son: Monera, el reino de las bacterias, el único procariota; Protista, el reino de los protozoos; Fungi, el reino de los hongos; Plantae, el reino de los vegetales; y Animalia, el reino de los animales. Analicemos ahora uno de esos reinos, el reino Monera. Su célula es menos compleja que la del resto de los seres vivos, es decir, que está formada por menos partes. Las bacterias están presentes en todo lo que vemos, y para demostrar su existencia vamos a realizar un experimento muy sencillo. Para ello vas a necesitar gelatina sin sabor, 2 frascos de vidrio con tapa y una lupa. Vas a preparar la gelatina como lo indica el envase. Vas a dejar que se enfríe y solidifique, siempre con los frascos tapados. Vas a rotular con el número 1 y con el número 2 a los frascos. Una vez que la gelatina se enfría, nos vamos a llenar las manos de bacterias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tocar lugares por los que siempre transitamos: la mesada de la cocina, la esponja de la cocina,
Si recién llegaste a tu casa y viniste en colectivo, mucho mejor. Destapás los frascos y con las yemas de los dedos tocas solo la gelatina de uno de los frascos. Lo volvés a tapar. Luego vas al baño y te lavas muy bien las manos con agua y jabón durante 5 minutos. Para asegurarte de que están bien limpias, podés usar alcohol en gel. Una vez que tenés las manos bien limpias, vas a tocar el segundo frasco. Lo cerrás y luego de 2 días vamos a ver los resultados. En la gelatina que tocaste con las manos contaminadas por bacterias, vas a ver unos puntos blancos. Esos puntos blancos son colonias de bacterias, es decir, millones de bacterias que viven juntas. En el otro frasco, el número 2, no vas a ver estos puntos blancos, porque tocaste la gelatina con tus manos bien limpias. Entonces, no va a haber presencia de colonia de bacterias. A las bacterias las podemos clasificar según su forma, su nutrición. Según la nutrición pueden ser autótrofas o heterótrofas. Las heterótrofas son las principales descomponedoras dentro del ecosistema, junto con los hongos. Te invito a que averigües cuál es la clasificación según la forma. Las bacterias representan un mundo invisible ante nuestros ojos. Es muy importante saber que están allí, porque pueden causarnos muchas enfermedades, como meningitis, neumonía, tétanos, cólera, diarreas, entre otras. Pero también son beneficiosas para nuestro organismo. Por ejemplo, en el intestino forman parte de la flora intestinal y producen sustancias que el cuerpo utiliza para su normal funcionamiento. Te invito a que repases las características principales de este reino y elabores un cuadro. Espero que te haya gustado y que intentes el experimento en tu casa. Te invito a que continúes descubriendo este maravilloso mundo que nos rodea. Hasta la próxima clase.